Buenas, vamos a hacer lo que es la videoconferencia, ¿de acuerdo? Sobre lo que tenemos en esta segunda quincena, que es la Q7, como habéis pedido alguno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Si vamos directamente a lo que es el tema, como habíamos comentado, la Q7, ¿de acuerdo? Os había comentado en primer lugar descargar un programa llamado Suite Player, ¿vale? ¿Para qué? Para que en la tarea que está en el ejercicio de Graphed, ¿de acuerdo? Descargándonos este fichero, lo podamos abrir con dicho programa, que se abre automáticamente. O podemos hacer esto o desde YouTube, como veis aquí, ponemos eh, automatización. Ya tenemos aquí YouTube. Aquí va a automatización. ¿Vale? Y hay una serie de ejercicios, pues este es el que estamos más o menos haciendo, que ya lo habíamos mostrado el último día. Ejercicios para Graphed. ¿De acuerdo? Este. ¿Vale? Podemos poner directamente el buscador de YouTube, que es el que me sale ejercicios para Graphed, automatización industrial. Y de aquí se pretendía, ¿vale?, hacer el 2, 4 y 6, que estos están en forma de vídeo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no queremos esto y podemos descargarlo, pues nada, descargamos el suite y lo vemos. Si le damos a abrir el ejercicio, ahora ya podemos nosotros controlar dicho ejercicio. ¿Vale? Entonces, el 2. En el 2, ¿de acuerdo? Como bien nos dice aquí, aunque esté en francés, se puede traducir bastante bien, ¿de acuerdo? Tampoco es muy complicado. Es inicio de ciclo y está parado de la vagoneta y hace un ciclo, ¿de acuerdo? Que como bien indica, es decir, aunque esté en francés, se puede intuir, aunque en el vídeo sale. Vale, para ayudarnos un poquito más a hacer el grafe, ¿vale? Como bien dijimos, el grafo era un conjunto de 3 elementos gráficos, que son las etapas, que son lugares tabla, las acciones, que son las salidas, y las transiciones, que serían los detectores, son las entradas, o el paso de una etapa a otra. De acuerdo, entonces vamos a ver. Estando en S2 y le doy a S1, la furgoneta o de la vagoneta va hasta S4. Cuando llega a S4, vuelve hasta S3. Y cuando está en S3, vuelve hasta S5. Y cuando está en S5, ¿vale? ¿De acuerdo? Vuelve a S2 y espera a volver a interpretar S1. Entonces, el gráfico que quiero que hagáis es este. Es decir, volvemos a denotar que esto se llama el ciclograma. Apretando y estando en S2, va hasta S4. Cuando está en S4, vuelve a S3. De S3 va a S5 y de S5 vuelve a S2. Esto hay que pasarlo a Graph. ¿Qué es lo que pido en el ejercicio? Pido el dibujo de Graph, las ecuaciones de etapa, las ecuaciones de salida y la implementación, como lo hagáis a mano en Logo en Tía Portal, y luego el programa en Logo en Tía Portal. Todo eso en un zip y me lo enviáis. Hay que hacer 3 ejercicios. Este que he mostrado es el número 2. Es decir, tengo este Graph, pues ¿qué pido? El dibujo. El dibujo en Graph, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Yo siempre lo explico como en el vídeo anterior. Tengo dos salidas, KM1 y KM2. ¿De acuerdo? Voy a suponer, porque quiero, que KM1 va a ser el que va hacia este sentido. ¿De acuerdo? Siempre pongo la acción. Y KM2 será el que va al sentido contrario. Entonces, si hay que ver una acción, siempre voy a encontrar una etapa. A la etapa le pongo un número, el que me dé la gana. Porque es virtual, pues yo voy a poner el 10. Todo esto está unido mediante una flecha. Bueno, flecha no, meter una varilla y ya lo tengo. Vale. La parte de arriba es la transición que me va a hacer ir a KM1. Y la parte de abajo es la que me va a hacer parar KM1 o ir a otra transición. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo va hacia KM1? ¿Cuándo se mueve? Pues cuando aprieto S1 y está en S2.
¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, tenemos que coger, ¿de acuerdo? Tenemos que coger y ponemos, como es un por, S1 por, que eso se traducirá en una AND, S1 por S2 funcionará. ¿Hasta dónde funciona KM1 en este apartado? Pues hasta llegar a S4, pues es el siguiente transición. Esta sería la transición que hace parar KM1 en este momento. Hemos dicho que para a llegar a S4. Ya está. Entonces, primera parte ya va. ¿Qué pasa cuando llega a S4? Pues va a KM2 hasta llegar a S3. Es decir, siguiente acción, KM2. Pues KM2. Ponemos un rectángulo que es la acción. Y activamos su salida que sería KM2. Muy bien. Toda acción va asociada a una etapa, que es un lugar estable. Ya tengo. En este caso concreto, ¿de acuerdo? S4 para KM1 y encima hace ir KM2. Dentro de cada etapa ponemos un número, el que yo quiera. Más o menos pongo consecutivo, que es para un orden. Muy bien, KM2. KM2, ¿quién lo activa? S4, que además es el que para KM1. ¿Hasta dónde va KM2? Si vemos el ciclo del diagrama, vemos que va hasta S3. ¿Vale? Que es la transición que haría parar KM2 en este caso, que es esta parte de abajo. Entonces, esta parte para S2. Y ya tenemos esa parte. Muy bien. Perdón, S3, ¿veis? S3. Disculpadme porque lo pone. Una vez que lo mires, pues nada, borramos que podemos hacerlo. Borramos y sería S3. S3 sería el que lo parase. Muy bien. ¿Qué hace después? Cuando llega a S3, vuelve a activar KM1, como hemos dicho que es el motor que va a esta parte, hasta S5. Pues muy bien. Lo mismo. Acción. ¿Qué hago ahora? Activar KM1 otra vez. KM1. Toda acción, como repito siempre, lleva asociado una etapa, que es un cuadrado. Aquí lo tenéis. Cojo y os lo pongo. ¿Vale? Muy bien. S3 en este caso activa KM1. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a S5. Toda acción. Muy bien, pues la transición que va a hacer parar este KM1, en este caso en concreto, ¿vale? Será S5. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Es decir, en este caso, desde S3 a S5 estoy funcionando con S5. ¿Qué hace cuando llega a S5? Pues activa KM2, como hemos dicho que es el de este sentido, hasta llegar a S2. Siguiente salida a activar. Pues nada, lo hacemos por aquí. Hemos dicho que es KM2. Perfecto. Toda acción lleva asociada una etapa, que es un lugar estable, como estamos diciendo todo el rato. KM2 lo tengo ahí. Como tengo KM2, ponemos un número virtual, que es un 1 consecutivo, para saber por ordenar. Muy bien. ¿Cuándo para KM2 de funcionar? Que es la transición que tenemos abajo, cuando llega a S2. KM2 para, por eso ponemos esa transición aquí. En ese caso en concreto, cuando llega a S2. Muy bien. ¿Y qué pasa? Pues ya hemos acabado. Tenemos que hacer, como es una automatización, volver al principio otra vez, porque es un ciclo. Esto es automatización, siempre empieza y termina. En vez de coger e ir directamente a la etapa 10, lo que hacemos es poner una etapa intermedia. ¿Vale? Por eso voy a volver a dibujar aquí una etapa. Para saber qué es la primera etapa, ¿de acuerdo? Le pongo dos cuadritos, que lo único que indica. Y además voy a ponerle un número, ¿de acuerdo? Pues empiezo por el 0. Y como es una automatización, hemos dicho que tenemos que cerrar todo esto. Lo cierro por esta parte.
¿Vale? Y ahí lo tengo. Y ya tengo hecho el dibujo de este ejercicio. Que esto realmente es el grafe. ¿Vale? Ya tenemos una parte. Del dibujo hemos sacado esto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora hay que hacer las ecuaciones. Las ecuaciones. Os recuerdo que hay ecuaciones de etapa y ecuaciones de salida. Las ecuaciones de etapa son etapa actual es igual a etapa anterior por transición más ella misma, es decir, la etapa actual, por no tener, lo voy a poner así, la etapa siguiente. Esas serían las ecuaciones de etapa. Las ecuaciones de salida es etapa actual e igual a salida. Entonces, habrá que hacer tantas ecuaciones como etapa, que son los cuadrados tenemos, y ecuaciones de salida como salidas tengamos. Voy a hacer este ejemplo. Entonces, por ejemplo, etapa 10. ¿A qué es igual? Etapa 10. Etapa anterior. Etapa 0. Por, ¿cuál es la transición? S1 por S2. Es decir, de la etapa 0 a la etapa 10, ¿cuál es la transición? S1 por S0. Más ella misma. Joder. Etapa 10 por no tener la siguiente, que esto será un contacto negado al final. Ya tengo la etapa 10 hecha. Aplicando fórmula. Y así consecutivamente con todas las etapas. Etapa 20. ¿A qué es igual? Luego las etapas son marcas, ¿vale? Relés pequeños, ¿vale? A que las transiciones pues suelen ser entradas físicas o terminar un temporizador, un contador. En este dato son los pulsadores y los detectores. Entonces, la etapa 10, que es una marca, al final será etapa anterior, perdón, la etapa 20, que estamos en la etapa 20, ecuación de la etapa 20 será etapa anterior, que es la etapa 10, por la transición de la 10 a la 20, S4, más ella misma, por no tener, que luego significará un contacto negado. Y la siguiente. Y ya tengo hecho la ecuación, la etapa 20. Siguiente. Etapa 30. Me da lo mismo empezar por una etapa u otra, porque esto es cíclico y una etapa depende de la otra, de la anterior. Por tanto, haciéndolas todas, al final es un bucle. Etapa anterior, 20. Por la transición es de la 20 a la 30. De la 20 a la 30 tengo S3. Más ella misma por no tener la etapa siguiente. Ya lo tengo. Etapa 40. ¿A qué sería igual? Etapa 30 por, ¿cuál es la transición de la 30 a la 40? S5 más ella misma por no tener la siguiente. Cuidado, la siguiente de la 40 es la 0. Etapa 0. Y la etapa 0 sería igual. Etapa anterior. ¿Cuál es la anterior de la 0? La anterior de la 0 es la 40. ¿Vale? Por transición, la transición de la 40 a la 0 es la S2, más ella misma, por no tener la siguiente, que es la 10. Para denotarlo mejor incluso, si alguno no se aclara, siempre el grafe por esta parte siempre va de aquí, de abajo a arriba. Y ya tenéis todas las ecuaciones de etapa de aquí. Esta es la fórmula general y esta es cada una de ellas. Ecuaciones de salida. A ver, aquí con cuidado. No puedo repetir una salida dos veces. Entonces, KM1 lo tengo varias veces y KM2 varias veces. Eso es, en la etapa 10 y en la etapa, mejor dicho, o en la etapa, por eso pongo un más, en la etapa 30, ¿qué es lo que tengo? KM1. Pasa lo mismo con KM2, en este caso. En la etapa 20 o en la etapa 40 tengo KM2. Perdón, porque aquí me salió un igual. Aquí es... Vale, voy a rectificar esto porque el teclado me ha salido otra cosa.
Lo dejamos bien. Entonces, aquí hemos dicho, ¿dónde está KM2? En la etapa 20 o en la etapa 40 tengo KM2. Y como he dicho, no todas las etapas tienen que tener salida. La etapa 0 no tiene nada, por tanto no tiene ecuación de salida. Esto ya lo tenéis hecho. Segunda parte, hemos dicho, primera parte, hacer el dibujo. Segunda parte, las ecuaciones. Tercera parte, pasar esto a mano en un bolígrafo. Aquí os voy a recordar una cosa. Y lo voy a poner aquí en texto. La etapa 0, por ejemplo, podría ser la M0. Es decir, a la hora de programar, las etapas son marcas. Esto puede ser la M0. La etapa 10, pues puede ser la M1. Si estáis en TIAporta sería M00, M01, ¿vale? Cosas virtuales. Si estáis eléctricamente serían relés chiquitines, no haría falta más. 30 sería igual, esto sería la tabla de asignación. M3, la M40 podría ser la M4. ¿De acuerdo? Si está en TIAporta, pues M00, M01, M02. Eso sería la tabla de asignación para que os deis cuenta. Por ejemplo, S1 sería la I0. Para que os deis cuenta un poquito, la S2 podría ser la I1, S3 la I2, S4 la I3, S5 la I5. I4, por ejemplo, sí, ya está. Y las salidas que son KM1 y KM2, pues KM1 podría ser Q0 y KM2 podría ser Q1. Si estamos en TIAporta, las entradas serían I0.0, I0.1 y 0.2. Si se KM1 sería Q00, Q01. Vale, ya tenemos el grafe. Tenemos las ecuaciones. Tenemos la tabla de asignación. Ahora esto se debería tratar de construir en el PLC todo esto. ¿Vale? Vamos a ver, voy a correr un poquito esto. A ver si me deja hacer esto. Vale, perfecto. Esto hemos dicho que son las ecuaciones por esta parte y esta por esta parte. Esto sería lo que llamaríamos la tabla de asignación. ¿Vale? Y ahora tendría que dibujar a mano, como fuera, pues lo que es el esquema para luego pasar al ordenador. Esto se traduce en una ecuación, la ecuación general, que ya os la hice la otra vez, ¿de acuerdo? En un contacto abierto, otro contacto abierto, porque es etapa actual por transición. Es etapa actual por transición. ¿Vale? Esto nos daría lo que es la salida. Voy a dejarlo un poco de alguna manera así. Más ella misma, ¿vale? Más ella misma, entonces más ella misma por no tener la siguiente. Por no tener el siguiente es un contacto cerrado. La transición, ¿vale? Antes de continuar, aquí puede haber más contactos, 2 en serie, 3 en paralelo, ya dependiendo de cómo se haga la ecuación. Yo lo que estoy haciendo es la genérica. Esto sería un contacto cerrado. A ver si me va a salir con esta de aquí. Contacto cerrado. ¿Vale? Y esto es la ecuación. Y esta ecuación sale de leer la ecuación. Donde pone más es un paralelo, donde pone por es serie. Esta sería la ecuación de etapas. Y esta ecuación la tenemos que repetir tantas veces como ecuaciones tengo. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Cambiando aquí lo que serían las marcas y las entradas. Y la ecuación de salidas, lo que sería su representación, esta de aquí. ¿Vale? Y esto sería etapa actual igual a salida. Y esto lo repetiría tantas veces. Aquí como hay un paralelo, pues en esta misma de aquí dibujaríamos el paralelo a entrada. ¿De acuerdo? Esto es lo que habría que hacer.
Esto, y después de haberlo hecho a mano, hay que hacerlo en el ordenador, en Logosoft o en TIA Portal. Por tanto, esta sería la ecuación. Con el vídeo 1 también está representado. Entonces, un poquito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a dibujarlo aquí por si alguno no lo tiene claro todavía. Primero, el dibujo del grafe. Las soluciones, ya os indico, están mal. No todas están bien. Segundo, las ecuaciones de etapa y de salida. Esto hay que hacerlo, todo a mano de momento. Siguiente, la tabla de variables. Siguiente, el dibujo de las ecuaciones de etapa y de salida en COP o FUP. Me da lo mismo que lo hagáis con cajas como que lo hagáis con contadores, como yo te lo he hecho en COP. Todo esto a mano o bolígrafo. ¿De acuerdo? Luego lo escaneáis y me lo metéis en un fichero. Y en el PLC lo que quiero es la implementación, es decir, este dibujo, ¿vale? Este dibujo pasado ahí, ¿vale? Este dibujo de aquí pasado ahí, ¿vale? Con su entrada, su salida, como está. Todo esto lo comprimís en un zip y me lo metéis. Y hay que hacer los 3 ejercicios, ¿de acuerdo? Pues yo he hecho casi el primero. Ahora os toca denotar y hacer vosotros el siguiente, ¿vale? O sea, que ánimo, ¿de acuerdo? Y a ver si tenemos suerte y lo hacemos bien, ¿vale? Un